Muy buenos días a todos el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer ciclo de seminarios en el marco de tercer ciclo de seminarios Mares, Ríos y algo más. El día de hoy, el 30º seminario en la eutrofización de zonas costeras. Para esta ponencia tenemos al doctor Luis Ernesto Trócoli Ginaglia, es biólogo marino de 43 años de experiencia profesional, licenciado en biología marina, mención biología marina, con magíster y doctorado en ciencias marinas. Es profesor titulado con más de 33 años de experiencia en actividad continua como investigador de la Universidad de Oriente en Venezuela, actualmente en condición de jubilado. Dos veces, 2014 y 2015, y 2015 y 2016, vinculado como investigador Prometeo en el Instituto Nacional de Pesca de Ecuador. Docente de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Estatal Península de Santa Elena desde enero de 2018 a junio de 2020. Consultor de empresas camaroneras, y tiene más de 100 publicaciones en revistas indexadas. Activo en proyectos de investigación y es árbitro en revistas indexadas. Líneas de investigación ecológica marina con énfasis en plancton y oceanografía, además en evaluaciones de impacto ambiental. En el nombre de nuestro ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, el economista Juan Carlos Loyo, de nuestro director ejecutivo del CENIPA, el ingeniero Eric Ricardo Martínez Gómez, les damos hoy la más cordial bienvenida. Profesor, muchísimas gracias. Quedamos con su ponencia. Buenos días, tengan todos. Gracias por la invitación y la consideración. Siempre dispuesto a apoyar en la gestión, de todo experiencia con CENIPA, que ya tengo 3 meses y algo más con el grupo, y estamos en forma activa. Este, bueno, uno de los temas que siempre me ha llamado la atención sobre todos los últimos 20 años tiene que ver con la eh, eutrofización, la contaminación orgánica de las zonas costeras. ¿Eh? Este, a nivel global, la superficie oceánica con la zona costera, considerando la inmensa cobertura de agua, representa solo el 7% de la superficie oceánica. ¿Ok? Pero en ese 7% se concentra el 90% de la producción pesquera mundial. De allí la importancia de la zona costera y de que nosotros tenemos preocupación porque el ambiente tenga salud para que haya desarrollo sustentable. ¿Ok? Eh, Esto es una cifra vieja, pero ya en el 2001 se pensaba que la concentración urbana ha, ha llegado siempre a la zona costera y mantener un control sobre el uso y abuso de los ecosistemas acuáticos ha sido una de las preocupaciones. De hecho, en el siglo XXI se hizo en el 2000 un foro mundial donde se establecieron dos prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de investigación del siglo XXI? Una, eh, la acidificación de los océanos. Esto no es un problema fácilmente manejable, principalmente porque medir la condición de acidificación en la zona costera es bastante problemático. Mucha gente cree que es fácil, que hay aparatos por allí que uno sumerge en el agua y fácilmente lo mide, pero estas mediciones deben ser precisas, sobre todo porque en el agua de mar es un agua buffer, un agua tampón, un agua que eh, se, se, se mantiene estable ante los cambios. Entonces, hay que trabajar con métodos precisos al respecto y bueno, estamos viendo algunos de los efectos, sobre todo en la parte de lo que atañe a individuos con carbonato de calcio, donde están los carales pétreos. Pero ellos no solamente sufren problemas por acidificación, sino también por incremento de la temperatura en algunas localidades. Bueno, lo que nos dañe, lo que nos
concentra en esto es que estamos viendo muchos factores que afectan la zona costera y por supuesto ese impacto de origen antropogénico. Uno de ellos es el incremento de la población urbana en las zonas costeras y el incremento del consumo. Esto nos trae la generación de desechos industriales, agrícolas, domésticos y de otra índole que definitivamente llegan a la zona costera. Y esto es nuestra pan de cada día cuando estamos eh, en las zonas costeras, valga la redundancia. Entre los desechos de la zona costera, pues tenemos uno de los más impactantes y los más populares que tiene que ver con los hidrocarburos, sobre todo en países como el nuestro, donde somos eh, participantes del comercio de hidrocarburos y entonces pues esto atañe en que hay definitivamente escapes, derrames. Hemos sufrido derrames en los últimos 10 años en la zona costera y esto ha sido motivo de preocupación, no sin antes pensar de que hay que corregir algunos de estos aspectos. Pues los desechos industriales, estamos hablando mucho de los desechos industriales, eh, industrias que están cercanas a la costa, donde hay eh, desechos que tienen que ver con eh, eh, de origen químico y algunos de esos desechos también son de origen sólido, por supuesto. Este, de alguna manera, nuestra zona costera oriental no tiene tantas industrias en, en la zona costera, más que todo tiene que ver con las enlatadoras y procesamiento de productos pesqueros, pero de origen químico como tal no lo hay. Y algo que está muy en boga, sobre todo recientemente, los últimos 10 años, tiene que ver con los desechos plásticos. Eh, más se han concentrado muchas investigaciones en lo que tiene que ver con microplásticos, pero tenemos que ver la enorme cantidad de macroplásticos. ¿Ok? Esto lo vemos a diario. Nuestros ciudadanos tienen que ver con van a la playa y definitivamente nadie cuida lo que dejan allí y la exorbitante cantidad de plástico este, es, eh, eh, ya ha escapado del control. De hecho, hay concentraciones de plástico a nivel oceánico y forman especies de islas, se llaman islas de plástico y hay 7 grandes islas que están dispersas por muchas partes y aquí en el Caribe tenemos una grande, ¿no? Eso no quiere decir que en nuestras zonas de playa no haya zonas realmente concentradas de esos elementos. Entonces, de los microplásticos, pues es algo que está impactando enormemente. Estamos hablando de que muchos están ingresando a la trama trófica y ya se ha detectado que hay absorción de parte de los humanos. ¿Ok? Yo particularmente creo que antes de dedicarme a los microplásticos, eh, hay que dedicarse también a nuestra biota, a nuestros organismos y la presencia de los macroplásticos que están realmente afectando. Se ha hablado de las bolsas plásticas, se ha hablado de bases plásticos, pero realmente no creo que todo sea dañino. Hay muchos elementos plásticos que tienen aplicación eh, en nuestra vida diaria. El plástico está presente
en forma positiva algunos y bueno, definitivamente por falta de control eh, entramos a la necesidad de que hay que tomar medidas con respecto a eso. Y todo esto tiene ruido, todo esto tiene visualización. Ya uno ve a un niño en la escuela y ya le dieron charlas, hay formación, hay educación ambiental que considera los plásticos. Y nadie dice que no, los hidrocarburos, pues desde muchas décadas. ¿Ok? Pero esto de los plásticos, pues tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. ¿Ok? Eh, pero y es el motivo de esta charla, es que nadie le da mucha importancia a lo que es la presencia de los nutrientes. ¿Por qué? Porque todas las actividades que hacemos en los centros urbanos, agrícolas, industriales y todo lo demás, finalmente desemboca al mar. Y no todo es macroscópico, mucha eh, mucho volumen de lo que estamos haciendo genera la degradación de la materia orgánica y que forman parte de algunos de los ciclos biogeoquímicos. Hablo del CO2, hablo del nitrógeno, hablo del fósforo, silicato, azufre y todo lo demás. Y todo eso llega definitivamente a la zona costera, sea por vía superficial, sea por desechos eh, de las aguas domésticas e inclusive a través del acuífero a nivel subsuperficial que por percolación está llegando a nuestros mares. Y como sabemos, todos nuestros ecosistemas acuáticos de alguna manera están interconectados. No podemos hablar de que hay un ecosistema de un estado, una provincia, del estado Sucre, estado Anzoátegui, el estado Falcón. No, todo está formando parte de nuestra gran masa de agua, que es el agua oceánica, y eh, de definitivamente todo llega a la zona costera. ¿Ok? Este, la verdad es que la eutrofización, valga el error, este, viene de la limnología. La limnología es la ciencia que se ocupa de los cuerpos de agua continentales y nosotros en la parte de oceanografía, pues por supuesto, la parte oceánica. Pero es que durante muchos años, y estamos hablando de los años 30, 40, los limnólogos decían que esto era nada más de los cuerpos de agua continental, especialmente los ambientes lénticos, cuando hablamos lagos, lagunas que tienen poca circulación, inclusive eh, reservorios de agua, represas, acueductos, todo eso era considerado que la eutrofización era parte de eso. La eutrofización es la acumulación de los nutrientes y finalmente nadie consideraba que el océano se iba a afectar, pues se consideraba que era ilimitado y el gran poder de dilución que tenían los océanos. ¿Sí? Entonces, luego de años 50, 60, se incrementaron las poblaciones urbanas, se incrementó el consumo de productos de origen doméstico industrial y finalmente, y vuelvo a repetir, hay desechos industriales agrícolas y domésticos. ¿Sí? Entonces entramos a lo que es el concepto de eutrofización. Entonces el incremento de la tasa de producción de carbono por parte de fitoplancton, macrovegetación en la zona costera, ¿okay? Y rebasa la capacidad de procesamiento del cuerpo de agua. Tú sabes que hay un ciclo biogeoquímico donde participan bacterias que se encargan de degradar la materia y que forman parte, nuevamente repito, de los ciclos biogeoquímicos. Hablamos del carbono, nitrógeno y fósforo. Ya Redfield en 1958 se refería a la proporción que hay de estos nutrientes
y entonces carbono 116, 106, 16 de nitrógeno y fósforo 1. Esta relación 16:1 es una especie de candado, de clave. Si no está en esa relación, estos nutrientes no pasan a los productores, hablo de fitoplancton, hablo de macrovegetación, de macroalgas, ¿ok? Y esto forma parte luego de la trama trófica. Este concepto para la zona costera lo introduce Nixon en 1995. Que esté interesado, pues luego yo puedo hacerle llegar algunos eh, componentes de este, de esta historial de la parte de lo que es en los orígenes de la definición de la eutrofización en zonas costeras. ¿Ok? ¿Qué le llega a la zona costera? Bueno, imagínate, llegan los aportes fluviales, que son los estuarios, llega la agricultura, más recientemente la acuicultura que ha incrementado sus actividades, las granjas de camarones y peces a nivel de margen costero han tenido un incremento significativo, ¿no? Por supuesto, lo que es aguas domésticas, y esto es un problema bastante grave, porque el procesamiento de agua, la carencia de cloacas, el exceso de pozos sépticos, pues es enorme, y luego las plantas de tratamiento, que le pongo una serie de interrogantes al final, porque muchas de las plantas de tratamiento, algunas solo son lagunas de oxidación, no tienen la eficiencia ni la capacidad suficiente para procesar el agua antes de que regrese a la zona costera, y por lo tanto forma parte de estos desechos que no queremos que nos afecten. ¿Veis? Este, Hay la parte de lo que es los ríos, la actividad agrícola en zonas que al final todo llega al mar, zonas de lo que son residuos y el aprovechamiento de, por supuesto, de la producción agrícola, que finalmente también tiene conexión con cuerpos acuáticos. ¿Ok? Este, ¿Qué es lo que ocurre realmente con la zona costera? Veamos este diagrama, se ve un poco complejo, pero no es tan grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la zona costera? Incremento de nutrientes. Esto es el inicio. Este incremento de nutrientes, más la luz, que no es limitante en la zona tropical, por supuesto, genera productividad del fitoplancton. Fitoplancton son los organismos encargados de la productividad primaria costera en forma principal, son microscópicos y se encargan de la captación del CO2 más la presencia de luz. En nuestras zonas tropicales no, no hay limitante en lo que es la luz, y por supuesto esto nos genera eh, proliferaciones, algunas veces deseables, otras no. También se incrementan las algas verdes y filamentosas en el fondo, que debería estar ocupado en muchas de nuestras zonas tropicales por pastos marinos, y por supuesto en la generación del fitoplancton más el zooplancton hace que haya demasiadas partículas en agua, y esto hace que haya menor penetración de la luz, afectando a los organismos de fondo. Esto al final crearía disminución de algas pardas y los pastos marinos que necesitan mucha luz, y el incremento de sedimentos, esa lluvia detritívorA va afectando el fondo, creando una capa de barro técnicamente anóxica que puede causar bajas en oxígeno, y por supuesto la disminución de la biota bentónica, los organismos que están en el fondo o que deberían estar, que luego van siendo desplazados por poliquetos y otros organismos que puedan tener alguna resistencia, alguna tolerancia a niveles de menor concentración de oxígeno disuelto. Entonces, esto es una forma
representativa de lo que está ocurriendo y uno dice, bueno, ¿y esto que me afecta? Esto afecta a todo, ¿no? Esto afecta a todo. Cuando uno habla de esto y habla de la concentración de nutrientes y todo lo que tiene en la costa, tenemos que definir que hay cuatro estados básicos en cuanto a la presencia de nutrientes en la zona costera. Estamos hablando de ambientes oligotróficos, ambientes donde hay muy baja concentración de nutrientes, hay buena, buena luz, no hay tantas partículas y el ambiente probablemente no tiene tanto nutriente y por supuesto menos plancton y menos productividad. Luego el mesotrófico, nuestras aguas en Venezuela prácticamente son mesotróficas y muchas están siendo amenazadas por el nivel eutrófico, ¿ok? Y el nivel hipertrófico, un nivel en que ya la costa o la bahía o donde estemos está a un punto de no retorno. Llegó a tanta contaminación que es difícil recuperarla, ¿ok? Que eso es un tema que hay que tocar más adelante, ¿ok? Entonces, pues mira, básicamente en ambientes no contaminados hay alta disponibilidad de luz y nutrientes y es un sistema que es autotrófico, realmente está dominada por organismos autótrofos. Y los eutróficos, pues, tiene tanta materia orgánica y baja luz que es un ambiente heterotrófico, mal color, mal olor, nada de atractivo para que alguien quiera ir a una playa. Y ustedes conocen playas que tienen varias de estas características, ¿ok? Eh, ¿Cómo se mide eso? Entonces, bueno, mira, lo primero, eh, mediciones propuestas por Nixon, por ejemplo, él decía que nos refiriéramos a clorofila, ahora vamos a ver algunos niveles considerados. Otros hablan de la profundidad de Secchi. Secchi es un disco de metal de 30 centímetros de diámetro y uno lo coloca en el agua y mide hasta qué punto ya no lo ves, a que desaparece a la luz. En los cuerpos de agua que tienen muy gran cantidad de materia orgánica, pues esto desaparece en menos de un metro. Y esto es un índice que se considera eh, bastante eh, rústico, si lo quieres saber, que es nada más un disco y que tú lo veas, pero que hay series de tiempo en que hay gente que tiene hasta 90 años de medición de disco de Secchi en una sola zona. ¿Sí? Por decirles algo, en Camaroneras difícilmente el disco llegue a más de 50 centímetros. En el lago de Maracaibo ocurre lo mismo. Entonces sí es un método como para que uno, si está haciendo una medición, lo haga. Caridi y un grupo de griegos hicieron una determinación de una propuesta de medición del estado trófico basado en la concentración de nutrientes. Por supuesto, no es una sola medición, tiene que haber por lo menos 6 meses continuos de medición y varias estaciones para determinar cuál es la variabilidad. Y luego viene uno más robusto que es el TRIX, el Caridis, se hace para nitrato, para nitrito, para fosfato, para amonio, pero es un nutriente por acá. En cambio, el TRIX es combinado, eh, propuesto por Moncheva y Bollenweider, y este mide la clorofila A, el oxígeno disuelto, el nitrógeno total y el fósforo total. Entonces es bastante robusto, lo usan mucho en la comunidad europea, pero bueno, eh, antes era complicado, ahora más complicado porque muchas de nuestras instituciones han perdido la infraestructura de investigación, ahora no tenemos mediciones de nutrientes porque se nos dañaron o nos robaron los espectrofotómetros y otra serie de cosas. Hay métodos indirectos de obtener, por ejemplo, concentraciones de clorofila A mediante plataformas satelitales que ya fueron calibradas con algunos proyectos. Por ejemplo, yo participé y fue la charla anterior, tenía que ver con el proyecto Cariaco, con esa
serie de tiempo de 20 años, se calibró satélites para que digan en determinada eh, parte de irradianza, podemos estimar la clorofila. Pero claro, no es un método exacto y cubre muchos kilómetros y no para una playa que queramos trabajar. ¿Ok? Este, cuando hablamos de variables que deberíamos considerar, pues aquí están una serie de categorías más finas que van desde ultra oligotrófico hasta hipertrófico. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos playas ultra oligotróficas, quizás oligotróficas tenemos en la zona de Los Roques, la de Ave, la Blanquilla. ¿Ok? Luego viene la parte mesotrófica, que casi todas nuestras playas son mesotróficas, y vean la concentración de fósforo que en micromoles, microgramos por litro, lo mismo que micromoles, puede estar entre 10 y 30, y la clorofila de 3, no más de 8 miligramos por metro cúbico. ¿Ok? Y la transparencia, pues, más de 5 metros. ¿Ok? Luego viene la condición eutrófica y finalmente hipereutrófica. Nosotros en el lago de Maracaibo podemos considerar que es una zona considerada hipertrófica. ¿Ok? Y la transparencia es menos de 1 metro. ¿Ok? ¿Qué afecta? Bueno, en la parte superior, ya les dije, en la parte epipelágica tenemos todo lo que tiene que ver el plancton, afecta los peces que habitan en esa parte, pelágicos, pero también afecta a la fauna macrobentónica, que es sustituida de crustáceos, moluscos, equinodermos, a muchos poliquetos, y la disminución de pastos marinos. Los pastos marinos son fundamentales para determinar la salud de los océanos. Y luego viene incremento de macroalgas. Entonces, en vez de tener macroalgas dominadas por algas rojas y pardas, tenemos más verdes. Por eso vemos muchas veces en playas que tendan a la eutrofización concentraciones de ulva en la orilla de playa, algas verdes, para no ir la parte taxonómica. Eh, Esto no es un problema de nosotros, es un problema mundial. Vean lo que es el lago de Maracaibo a la derecha y vean que tiene como un giro, ¿verdad? Porque el lago es una extensión muy grande y tiene una capa que llama hipolimnética, le está girando, y toda esa concentración de nutrientes se concentra hacia el lago y hacia el centro del lago y hacia el fondo. Es terrible el nivel que tiene, además de lo que ha tenido de desechos sólidos, plásticos, hidrocarburos, todo lo que quiera. O sea, un sistema bastante maltratado. Y a la izquierda tienen el rey de los casos de estudio de eutrofización, que es el Báltico. ¿Ok? El Báltico era considerado en los años 50 y 60 la cloaca de Europa. ¿Ok? Y era tanta la contaminación que, bueno, había generado problemas de cualquier tipo. Eh, lo llamo a colación porque recientemente, estamos hablando de unos 4, 5, no es nada nuevo, pero sé que hubo un programa de ciencia y tecnología para apoyar a la recuperación de, del lago de Maracay. Entonces, teniendo el lago, el Báltico, el mar Báltico, eh, tantos problemas que tenía en cuanto a contaminación, en 1974, muchos no habían nacido para eso, se reunieron Dinamarca, Estonia, Finlandia, o sea, una cantidad de países europeos, y formaron la comisión HELCOM, que es el convenio de Helsinki. ¿Ok? Esta página web la pueden buscar y pueden ver los términos del acuerdo, y lo que quiero ver con esto son dos reflexiones. ¿Ok? En el 74 se realizó eh, lo de Helsinki, luego hubo un acuerdo para la reducción de nutrientes, luego hubo la ratificación del convenio, se han determinado
estándares para la parte de lo que es el estado trófico, ese índice TRIX que les nombré anteriormente, está siendo considerado como el marco de estudio, y luego del 2010 en adelante se ha trabajado con eso, con el plan de acción del, de la parte del Báltico. Y bueno, desde el 2021 están más activos los proyectos de recuperación. ¿Por qué les digo esto? Porque después de más de 40 años y 50 años, el Báltico está respondiendo a esos programas. Esto ha sido satanizado. Por ahí he leído mucho sobre lo que es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 está afectando a agricultores y otras personas en Europa y Estados Unidos por la parte de que quieren que se reduzca el costo de lo que es la parte de nutrientes, disminución de pesticidas, disminución de las zonas agrícolas activas y monitoreo sobre la parte de lo que es descarga hacia el mar. Entonces, fíjense, esto es algo interesante, porque esto es algo muy complicado para decirle a nuestros gerentes eh, gubernamentales a todo nivel. Estamos hablando de un proyecto país, no estamos hablando de un proyecto de un gobierno, de un Estado, un proyecto país completo. Y no es país solo, sino que sabemos que los sistemas están interconectados. Entonces no podemos hablar de Venezuela sin considerar los demás países del Caribe, sin tener en cuenta Trinidad o la parte de Colombia, lo que fuera. Entonces, esto es algo que es muy complicado. A un alcalde, tú no le vas a decir que invierta en un proyecto sobre medir el nivel trófico si sabe que en 2, 3 años, qué sé yo, 4 años ya no va a estar allí, pero se invirtió. Entonces hay que concientizar y llevar eso a todos nosotros. Eso no es nada más para la parte marina, es para la parte agrícola, la parte costera. ¿Ok? Entonces, estas gestiones tienen que ver con agricultura, pesquería, la parte, o sea, es integral, está todo, está todo. Tiene que ver con la respuesta de los diferentes componentes del ambiente y por supuesto que tiene que estar considerado el monitoreo y el seguimiento ambiental. Muchas veces dice, bueno, vamos a hacer una evaluación del impacto ambiental. Sí, pero ese impacto ambiental se queda corto si no hacemos el seguimiento. ¿Qué pasó con eso después de 2, 4, 6, 8? Vean que el Báltico está hablando de resultados de más de 40 años, pero finalmente lo están haciendo. ¿Ve? Estos son casos que ocurren. Aquí está el lago, ya ustedes saben lo que no ha estado y lo que no hemos estado completamente continuo, ven la cantidad de desechos. De hecho, el plancton ahí está dominado por cianobacterias y llega a ser una nata que tú lo puedes agarrar con una mano, ¿no? Entonces, esto provoca anoxia y genera pérdidas biológicas, causa mortalidad de los organismos que están en el fondo y, por supuesto, económica. Esto de la derecha es la bahía de Juan Griego y La Galera. En Margarita se ve muy bonito estilísticamente, pero los niveles de, de nivel trófico de estas playas, por estudios que nosotros hemos realizado, están bastante elevados. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Cuáles son las emisiones? ¿Cuáles son los elementos que reciben? Y cómo nosotros tratar de hacer una especie de proyecto de recuperación y de mantenimiento ambiental. ¿Ok? Eh, Como lo había dicho inicialmente, y esto es un campo que lleva una charla sola, lo que tiene que ver con el plancton que recibe todos los nutrientes y finalmente eh, crea proliferaciones masivas, lo que llaman mareas rojas, eh, floraciones algales nocivas,
eh, turbios, también lo llaman los pescadores, y que también causa problemas en peces. ¿Ves? La de arriba a la izquierda pueden ver la mancha anaranjada que tiene un bote aquí al final. O sea, la escala es tan grande de esta marea roja que lo pueden ver. El de abajo a la izquierda es un barco en medio del Báltico. Esto es una foto de hace muchos años. Ya parece ser que las concentraciones de cianobacterias han bajado y no tienen otro nivel. Y la coloración de las mareas, pues no es más roja, es roja, marrones, verdes, depende de la naturaleza de los organismos que ahí están presentes. Y llegan a ser tan fuertes estas proliferaciones que, sobre todo en la madrugada, causan anoxia y por lo tanto mortalidad de peces. Mortalidad de peces, estamos hablando de toneladas. Yo estuve estudiando una parte de mi carrera en el Golfo de México, estuve en México, y en el año 2000 ocurrió una marea roja terrible donde hubo toneladas de peces muertos, ¿no? Por efecto de las mareas rojas. Eh, Hace un mes ocurrió lo mismo. O sea, 20 años después, 20 y pico de años después, ocurrió lo mismo y la causa es la eutrofización. Allá es terrible porque el aporte de nutrientes no viene por arriba, viene por abajo, viene por agua subterránea. La superficie de Yucatán es carbonatada, cárstico, es como una costra y todo el agua va al fondo y eso al final llega a la zona costera, donde tiene concentraciones de nitrato y silicato enormes. Estamos hablando de 30 micromoles de nitrato por metro cúbico, por micromoles por litro y 60 de silicato. Y ahí la marea roja no es de dinoflagelado, como estamos acostumbrados. Ahí se produce por crecimiento de diatomeas, por el exceso de silicato. Entonces, no solamente los dinoflagelados tienen eso, esto sería parte de una charla si ya no la han tocado, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de ambientes que en la zona costera tienen que ser estudiados. Arriba a la izquierda tienen a Juan Griego, vean una playa muy bonita, la ven en la bahía, aquí está el Fortín, y resulta que esta playa está al lado de una laguna costera, que es la laguna de los Mártires. Por lo que lo ven, el color verde esmeralda tiene concentraciones de clorofila de 40, 45 miligramos por metro cúbico, cuando en la zona costera debemos tener 2,5. Y la playa tiene una barra de arena que aparentemente no permite la comunicación, pero por percolación sí ocurre y la playa tiene problemas severos de eutrofización. Estas son fotos de algunos sectores de Cumaná. Vemos la parte portuaria y, por supuesto, los sectores urbanos que tienen canales de comunicación para todo esto. Aquí el Mundo Fajardo me está diciendo que en Yaracuy también tienen problemas con estas cosas. Pues, la eutrofización no es solamente de la zona costera, pero también tenemos que tomar esto como proyectos integrales. Proyectos integrales, ¿ok? Entonces, estas son cosas que ocurren a nivel general. Todo el mundo se ocupa de los macroplásticos, de la basura, de los desechos petroleros, pero esto está ocurriendo en forma permanente. Esto no se para. ¿Ok? Seguimos llevando el flujo a los nutrientes hasta que la playa colapsa. Una vez que la playa colapsa, tiene que haber un plan de recuperación. Y les puse de ejemplo el HELCON, léanselo para que vean que es un proyecto para 100 años, imagínense, ¿no? Para 100 años, porque esto es la manera que debemos enfocarlo. No es país, no es Estado, es el planeta que nos está exigiendo que hagamos proyectos a largo plazo. Estos son inversiones que no son tangibles a mediano plazo, pero que a largo plazo son zonas recuperables. ¿Okay? Este,
La legislación venezolana incluye bacteriología, coliformes, enterobacterias. Creo que alguien me habló del decreto 883. Sí, muy interesante que colocas eso. Pero esta parte del monitoreo continuo, robusto, de considerar niveles, así como el nivel TRIX o alguno alternativo, puede ser el CARIDI, ¿no? Eh, Necesitamos hacer eso, interconectar las instituciones. Hay muchas instituciones que tienen que ver con ambiente. Está el Ministerio de Ambiente, está la parte de lo que son los institutos que tienen que ver con la parte costera, y cada municipio y alcaldía y gobernación tiene su área ambiental. Entonces nosotros necesitamos eliminar esto que se llama falta de presupuesto. Sí, es cierto que el presupuesto es limitante, pero tenemos que invertir en, en esto, en el monitoreo. Y, por supuesto, es a los gerentes gubernamentales de los diferentes institutos concientizarlos y para que haya conexión. Todo tiene que ser parte de un proyecto país, un proyecto multidisciplinario. ¿Ok? Y a los niños desde la escuela hay que insistirle en la educación ambiental. ¿Ya? Seguimos pensando que la contaminación se cura con recoger las bolsas, latas y basura que hay en la playa sin tener en cuenta que lo están haciendo. Hagan una reflexión, piensen en su entorno y vean la zona costera o la zona acuática más cercana y vean los puntos focales de emisión de contaminantes a la parte. Y el que no se ve es el que de los nutrientes, las aguas domésticas, las aguas industriales, las aguas servidas, que sigue siendo parte de nuestro pan de cada día. ¿Ok? Se necesita diagnósticos ambientales robustos y continuos. Eso también ocurre porque no podemos hacer un diagnóstico porque ocurrió una mortalidad de peces. No podemos hacer un diagnóstico porque hay gente intoxicada en la playa. Nosotros tenemos que buscar los puntos focales de eutrofización, implementación de los planes de recuperación ambiental y multidisciplinarios para la recuperación ambiental. ¿Eh? Este, la eutroficación que causa, la eutrofización causa erosión, porque al perder la vegetación que la protege, estamos hablando de manglares, estamos hablando de pastos marinos, estamos causando erosión de la playa y menos protección, más invasión del mar hacia la costa, porque no hay esa, eh, vuelvo a repetir la posición, la pérdida de atractivo en el paisaje. Si tú ves una playa como esta, pues, ¿qué vas a hacer tú llevando a tu familia? ¿No? Tú no pierdes el tiempo llegando ahí. La pérdida en el sector de turismo, por supuesto, mucha gente de nuestras costas vive del turismo, pero ¿cómo tú vas a promover un turismo si tu playa no tiene condiciones para recibirte? Y hay efectos nocivos en salud pública. Hay emisiones que tienen que ver con gases, hay problemas en la piel de los que usan la playa y por supuesto al perder la actividad de playa tampoco tenemos empleo. Y por supuesto un gran receptor de esta pérdida es el sector pesquero. Y bueno, como actividad global, perdemos la diversidad de organismos. Entonces estamos ante una cosa que hace algunos años se pensaba como una amenaza, pero que ya está presente. Y tenemos que trabajar en función de trabajar a largo plazo. ¿Eh? Entonces, eh, definitivamente, en síntesis, el problema de la eutrofización está presente en la mayor parte de la zona costera y mucha gente no sabe qué es. Es necesario capacitar a los entes gubernamentales y, por supuesto, tener programas multidisciplinarios. Todos tienen que ver con la parte de salud ambiental. Entonces, vuelvo a insistir, monitoreo, diagnóstico y programas de recuperación. Ya tenemos playas que realmente necesitan
ese trabajo, cómo restituir cosas que antes no la tenían. Bueno, con esto he tratado de ser algo eh, corto relativamente para un tema tan amplio y pues estoy atento a las preguntas que hagan en el chat. Agradecido nuevamente por la parte de la invitación y uno parte del grupo de CENIPA Sucre y a la orden para que cualquier consulta, participación, proyectos. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta disertación tan interesante sobre la eutroficación de las zonas costeras. Vamos a comenzar, por favor, retornando los saludos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, especialmente aquellos de Cenipa Bolívar, Apure, Mérida, Guárico, del Tamat Puro, Zulia, Portuguesa, Monagas, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, Núcleo Monagas, desde el estado Barinas. Profesor, muchísimas gracias en nombre de nuestro ministro Juan Carlos Loyo y de nuestro director ejecutivo del CENIPA, Edith Ricardo Martínez, pues le agradecemos por esta ponencia tan importante, A ciertamente la orden. de nosotros acá en el CENIPA desde la región de Sucre. Y bueno, por ahora podemos hacerle preguntas como, ¿cuál es la definición operativa de la eutroficación costera que se empleará en esta ponencia y cómo se distingue de la eutroficación en cuerpos de agua dulce? Sí, técnicamente es lo mismo, lo que pasa es que antes no se tomaba este concepto para el aguas costeras. Era un concepto de la limnología, era un concepto para agua dulce. Ahora ya la tenemos aplicada en las zonas costeras. Yo he participado en proyectos no solo de este país, de otros países, tratando de trabajar con eso. Cómo se evalúa o cuál es el nivel de capacidad que tiene la playa en ese sentido? Entonces tenemos varios factores que tienen que ver con la dilución. Una de ellas es la marea. Fíjate, yo he trabajado aquí en el país y nosotros tenemos mareas entre 60 centímetros y 1 metro, la marea alta y baja, estamos hablando. Y eso es una forma de lavado de playa. Yo fui a evaluar a unas playas en Ecuador y allí me conseguí que los niveles de eutrofización son bajos. ¿Por qué son bajos? Porque allá la marea es de 4 metros. Entonces el mar se lava 2 veces al día con 4 metros de diferencia de marea y entonces eso hace que haya más dilución. Pero aquí tenemos bahías semicerradas y eso hace que una vez que la playa esté contaminada, es difícil que haya esa remediación. Entonces hay que ahí trabajar fuertemente sobre todo eso. Pero básicamente los índices que están aplicando, el TRIX, el, el de Caridis y unos cuantos más, estamos hablando de más de 30 métodos para medir el nivel de la playa, es cuestión de trabajarlo en función de la logística que tenemos, porque todo tiene que ver con costos, la logística de monitoreo. No es fácil ir a la playa y hacer una playa, un monitoreo de playa. Cuando decidamos, tenemos que hacer el costo de oportunidades cuando están haciendo monitoreo pesquero, por ejemplo, aprovechar esos monitoreos pesqueros para también medir con un equipo multidisciplinario otras cosas que se están haciendo y una es la eutrofización. Se está trabajando con plásticos, se está trabajando con hidrocarburos, insisto, pero esto no se ve, ¿no? Esto no se ve. Ok, profesor. Además, más allá del aporte de nitrógeno y fósforo, ¿qué otros factores antrópicos como la alteración del caudal o de la temperatura tienen una influencia significativa en la tasa de eutrofización en zonas costeras? Sí, bueno, mira, se ha hablado mucho de lo que es la temperatura, sobre todo eh, se habla de los cambios climáticos y se introducen proyectos para medir, qué sé yo, eutrofización y cambios climáticos y digamos que lo haga así, y que, me perdonen, no estoy discriminando a nadie, pero te dicen que te dan un financiamiento, un proyecto para 2 años, pero nosotros no podemos medir eutrofización en 2 años. Tenemos que tener proyectos eh, que abarquen no más, no menos de 5 años. Entonces, ¿cómo conectamos los proyectos? Bueno,
en este proyecto aprovechamos tus recursos, en este el otro, y hacemos la interconexión de la disciplina y, por supuesto, buscar a, a gente con formación y capacitación que sean capaces de apoyar la medición de estos valores. Entonces nosotros tenemos no solamente hacer las cosas, sino proyectarlas. Una cosa es proyectarlas a nivel eh, general, mucha gente no sabe que hemos trabajado con eso, y la otra hacer las publicaciones. Realmente yo parto del parte del mea culpa en que he participado en proyectos, hemos publicado en revistas científicas, pero esto no le llega a toda la población. Entonces hay que también generar programas de divulgación para el conocimiento de aspectos como este. Y vienen muchos más, ¿no? Ok, profesor, desde el CENIPA Zulia, Diana Bastidas, quien además de mandarle un caluroso saludo, le pregunta que en el caso del lago Maracaibo, debido a su variación y fuertes variantes, ¿qué nos sugiere llevar como prioridad en el área de investigación, tomando en cuenta que hay muchos estudios, pero algunos de ellos no están publicados? Esa es la idea. O sea, yo sé que hay un proyecto hace 2, 3 años que es un gran proyecto como objetivo, como dicen por ahí, para recuperación y limpieza del lago de Maracaibo. Pero son para allá programas muy ambiciosos, palabras que yo considero eh, groseras en el sentido de que no se puede hacer eso. Hay que trabajar con forma concertada y con el apoyo este, internacional inclusive, ¿no? Porque necesitamos recursos para eso. Un gran sistema como el lago de Maracaibo, Diana lo sabe y yo he estado en el lago, como parte, ahí le caen ríos, ahí le caen desechos industriales, agrícolas, este, de la parte de la actividad de pesquera, todo eso, además del entorno urbano, va directamente al lago. ¿Cómo comenzamos? Entonces, hay que hacer un plan de monitoreo, sectorizar. eh, Hay sectores donde podemos trabajar con un plan de acción y otros diferentes. Entonces, yo he visto muchos esfuerzos, sobre todo lo que tiene que ver a la basura sólida, los macroplásticos, pero los nutrientes están ahí. Recuerdo que hace algunos años eh, se trabajó con una fanerógama pequeña, la lemna, ¿no? Pero todavía está presente por ahí. Entonces querían erradicar la lemna, sí, pero la lemna es producto de eso. Ella aprovecha los nutrientes y crece. Carlos Moreno me está preguntando por ahí de concentraciones de dinoflagelados. Mira, no hay una concentración fija. Siempre estamos hablando de por lo menos 2.000 células por litro, pero esto varía. En el caso del lago tenemos cianobacterias enormes, concentraciones. Entonces, lo que llaman el verdín. Eso no se va a solucionar de una manera fácil, pero el problema es circulación. Hay muchas zonas en el lago en que el agua se concentra y ahí crecen las, las algas, las microalgas. Ok, profesor, por otra parte, ¿podría desglosar las principales fuentes terrestres? Ejemplo, agricultura, saneamiento urbano, que contribuyen a la carga de nutrientes y qué porcentaje estima que aporta cada una a nivel global o regional. Pues eso es algo complejo, depende de la zona. Si estamos en una zona agrícola, definitivamente los aportes de agrícolas, vamos a hablar de Maracaibo, pues del lago. Y entonces tenemos eh, ganado, tenemos bananeras, tenemos camaroneras. O sea, todas estas actividades finalmente concentran nutrientes y desembocan en el lago. Entonces, hay que trabajar en la remediación de esos desechos. Fíjate que en otros países se hace eh, trabajar con construir zonas de manglares artificiales, lo llaman. Es sembrar manglares en las zonas de desagüe para que parte de los manglares
o algunos pastos absorban esos nutrientes antes de llegar al agua del lago o de la costa, ¿no? Entonces, eso son propuestas, son proyectos, alternativas para mitigar la contaminación orgánica que es la eutrofización. Ok, ¿existe una correlación directa y cuantificable entre la eutrofización y el aumento en la frecuencia o intensidad de las mareas rojas? Sí, eso es definitivo. Las mareas rojas se han incrementado. Yo la toqué muy por encima. Es uno de mis campos de trabajo. Y en zonas eutróficas las mareas rojas son más frecuentes y van siendo eh, sustituidas por especies que tienen de alguna manera mayor toxicidad. Estamos hablando de toxicidad, es que son captados por organismos filtradores y estos al final pueden tener incidencia en la salud humana. Rincón, profesor Eli, José Eli me pregunta de la cantidad de nutrientes que estiman que vienen, qué sé yo, por el Catatumbo, por otros países. Eso es imponderable, o sea, eso son concentraciones muy elevadas. Entonces hay que buscar la manera de que estos nutrientes sean absorbidos. Una de estas que ya te digo, hay un doctor de la Universidad de Zaragoza, el doctor Francisco Comín, ha trabajado mucho a nivel global sobre la creación de humedales artificiales o manglares artificiales. En el desagüe de algunas eh, instalaciones camaroneras, piscícolas, agrícolas, se coloquen eh, vegetación para que absorba parte de ese nutriente, o por lo menos que aumente la sedimentación de esa materia que va directa al cuerpo de agua. Pero estamos hablando de programas de mediano plazo y que tiene que ser multidisciplinario. Tenemos gente con conocimiento en todo el país, de nuestras universidades. Bueno, formo parte de personal jubilado. Y yo como jubilado a lo mejor ya debería estar sentado en mi casa viendo televisión y no ocupándome de cosas de investigación, pero bueno, así como me defino, hay mucha gente a nivel del país, y están fuera también algunos, que tienen mucha capacidad para aportar en la parte de conocimiento y asesoría. Ok, profesor, ¿cuáles son los indicadores biológicos y biogeoquímicos más fiables que se utilizan actualmente para monitorear el grado de eutrofización en tiempo real? Sí, bueno, uno es el fitoplancton. El fitoplancton ha sido muy utilizado en los cuerpos de agua. ¿Quiénes son los que dominan? Normalmente en fitoplancton tendríamos el dominio de las diatomeas, pero ya cuando hay niveles eutróficos, entonces están siendo sustituidas por dinoflagelados, bueno, en unos casos por cianobacterias. Entonces ya presenciar la presencia, la la concentración de cianobacterias más que diatomea y otro grupo, ya te está diciendo que ese cuerpo es eutrófico o tiende a la eutroficación. ¿Ves? También están la parte del fondo. El fondo debería haber en nuestra zona tropical pastos marinos, ¿no? Pero en este caso muchas veces son macroalgas y los pastos marinos reducen su densidad porque tienen menos incidencia de luz. Entonces, son fitoplancton, pastos marinos, macroalgas y la presencia de macroinvertebrados, ¿no? Entonces, no deberíamos estar viendo muchos poliquetos y otras cosas, y eso es lo que domina en ambientes eutróficos. Entonces, son indicadores biológicos. Ok, profesor, ¿cómo se está abordando el desafío de la variabilidad espacial y temporal de la eutrofización en el diseño de programas de muestreos efectivos? Hace falta divulgar, establecer programas de capacitación para que el personal de las instituciones públicas que tienen que ver de alguna manera con el ambiente consideren este aspecto. Entonces, en turismo, en todas estas cosas, también hay que tener conciencia de que esto hay que considerar. Ok, profesor, ¿cuál es el papel de la legislación y la cooperación internacional, como los convenios regionales, en el control transfronterizo en la autorización costera? Sí, el manejo del ambiente no conoce estados, no conoce países, el ambiente está interconectado.
Entonces es tiempo de que consideremos que hay programas de cooperación internacional. Por ahí estamos trabajando, yo soy parte de eso, de un programa que tiene que ver con el control de eunomia, que es un coral invasor, pero en este caso participa FAO. Y FAO dice, este no es un proyecto ni de Venezuela, ni de Mochima, ni de Juárez, sino que es un proyecto global. Ahí el Fondo Global Ambiental y se puede buscar la manera de que nos asignen recursos para la logística e infraestructura de investigación en este campo. Ok, ¿cómo interactúa el cambio climático, aumento del nivel del mar, acidificación del océano, olas de calor marinos con los procesos de eutrofización, potencialmente exacerbando sus impactos? Bueno, es algo, en algunos casos hemos tenido incrementos del nivel del mar, tenemos erosión, la erosión costera está presente, ¿no? Y los cambios que han ocurrido, nosotros tenemos ya variabilidad interanual e interdécadas por investigación, pero tenemos que crear series de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que yo voy a estudiar ahora tendría que tener conexión con algo que se ha estudiado. Por ejemplo, sardina, se ha hablado de la sardina. ¿Cuántos años tenemos de investigación de sardina? Se supone que hay como 90 años, 100 años de sardina, pero todo este historial no está. Entonces nos damos cuenta que falta sardina porque las capturas disminuyeron y entonces que nos acordamos que había que tener serie. Así que hay que hacer monitoreo e interconectar. No es posible que tengamos gente en Falcón, en Sucre, en Anzoátegui y que no tengamos proyectos de comunicación para que lo que se está haciendo en Oriente se sirva en Occidente o en el área central. Eso es algo que está presente. Aquí seguramente deben estar algunos. Está José Eli, viene en Zulia. No sé si está Luis González, que está en Falcón, está haciendo un trabajo también de hormiga por allá, pero no nos hemos conectado. Yo he propuesto que haya eso para trabajar ante posibles cambios, ¿no? Mucha gente habla del niño, de la niña, de la presencia de elementos externos como es la presencia del sargazo, que es una macroalga que está afectando parte del Caribe y aún no ha llegado a Venezuela. Pero no dudo que en algún momento tengamos amenazas con eso. Entonces no es cuestión de un país, no es cuestión de un estado, es cuestión de manejarlo como algo global, global. Profesor, ¿cuál considera que es el mayor obstáculo desde el punto de vista científico, político o económico para lograr una reducción significativa de la eutrofización costera a escala global en la próxima década? Mira, hay planes globales, tienen detractores y tienen gente que apoya el programa. Se ha hablado mucho y lo pueden ver, eso lo ve uno en la televisión, en internet, lo que fuera, que hablan de la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 vino principalmente, uno de los autores tenía que ver con el HELCO, con el proyecto del Báltico, y era que reducir la cantidad de nutrientes y pesticidas que llevan los sectores agrícolas, ¿no? Más otros elementos más, para que en el 2030 tengamos un menor impacto. Eso tiene protesta, véanlo por allí. Entonces se sataniza cosas como a la Agenda 2030, pero no es una agenda de un gobierno, es una agenda global. Hay gente que dice que eso no, que eso favorece desde el punto de vista político a un sector y otro sector. Lo veo como parte ambiental. ¿De qué manera vamos a detener tanto flujo de nutrientes a la costa? Tenemos que bajarle el volumen y hay que tomar medidas. En este país hay que controlar muchas cosas, porque tenemos que conectar primero a los gerentes eh, urbanos, municipales, gobernaciones, todo tiene que ir hacia una agenda ambiental. Eso es lo que pienso que tiene que ocurrir. Ok, profesor. Por último, ya, desde la perspectiva de la gestión integrada de zonas costeras,
¿Cuál es la visión a largo plazo para mantener la resiliencia de estos ecosistemas frente a la eutrofización y otras presiones? Eh, es lo mismo que dije ahorita, o sea, tenemos que tener una conciencia eh, holística, a tomar, todo está conectado, todos los programas están conectados y viene desde la escuelita a los niños, que hay que manifestarles la necesidad de preservar nuestro ambiente. Y por supuesto, los grandotes, este, manejar de qué manera se puede invertir. O sea, a ningún alcalde, eso lo escuché por ahí en un foro, le gusta invertir en lo que no se ve, en cloaca, en tratamiento de agua. Pues eso no se ve en los parques, se ven las instalaciones, se ven las carreteras, se ven los monumentos, pero eso no se ve. Y entonces a eso que tenemos que dirigirnos. Y eso no lo vas a ver tú, eso lo vas a ver tus nietos posiblemente. ¿Eh? Pero es parte de la contribución que tienes que hacer a la sociedad. Ese es mi punto de vista que en muchas personas. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ampliamos nuestros saludos desde la Escuela Técnica de Acuicultura Judas Tadeo Piñango en el Pao, en el estado Cojedes. Asimismo, desde la Universidad del Zulia, desde Margarita, desde el CENIPA Cojedes. Y no es más que agradecerles por esta disertación del día de hoy. Excelente ponencia acerca de la eutrofización de zonas costeras. Muchísimas gracias, pues, por impartirnos y compartir estos conocimientos con nosotros el día de hoy. Y no es más que agradecerle en nombre de nuestro ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, economista Juan Carlos Loyo, así como de nuestro director ejecutivo del CENIPA, el ingeniero Eric Ricardo Martínez Gómez, por estar presentes todos el día de hoy, incluyéndole a usted, profesor. Y no es más sino que pedirles que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales a través de @CENIPABE por Instagram, donde le estaremos informando los próximos temas a impartir dentro de nuestro tercer ciclo de seminarios Mares, Ríos y algo más. Muchísimas gracias. Recordamos también que ya tenemos casi lista nuestra plataforma educativa a través de plataformaeducativa.cenipa.gov.be, donde podrán acceder a todos los seminarios, programas académicos, diplomados que tenemos nosotros disponibles acá en el CENIPA, pues para el público en general. Muchísimas gracias, profesor, y que tengan todos muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.